Bueno, se dice que en una ocasión un niño lo llevaron al circo y se quedó asombrado viendo al elefante del circo en su show, su espectáculo, las dimensiones de aquel animal tan gigante, su fuerza y todo. Pues el niño quedó impresionado. Pero un momento después de la función, cuando van saliendo, el niño se da cuenta que aquel elefante grandísimo lo tienen atado con una cadena relativamente pequeña en comparación a la dimensión del tamaño del elefante, y que está atado a una pequeña estaca también, muy pequeña, de tal manera que el elefante podría fácilmente levantar una de sus patas y salir libre de allí. Gloria al Señor. Pero el niño ve eso y no entiende y le pregunta al papá. Le dice: papá, ¿cómo es que un elefante tan grandísimo que con su fuerza pudiera arrancar un árbol grande de raíz, y cómo es que lo atan con una cadena tan pequeña y una estaca tan pequeña? ¿Por qué él no se libera de ahí? Y entonces el papá lo único que atinó a decirle fue: porque ese elefante está amaestrado, hijo. Fue la respuesta. Pero el niño no quedó tan convencido. Se dice que el papá se retiró un poco y un anciano estaba escuchando la conversación entre el niño y el padre. Y entonces el anciano le dice al niño: yo te voy a explicar por qué ese elefante no se libera de ahí. Y entonces le dice: lo que pasa es que ese elefante está en la vida de circo desde que era muy pequeño, desde que era casi recién nacido. Nació en cautiverio. Y cuando era un elefante pequeño, pues lo ataban con la cadena, con esa misma cadena y con esa estaca, y la fuerza que tenía el elefante no le daba en ese momento para poderse liberar de esa cadena y de esa estaca. Entonces el pobre elefantico lo intentó muchas veces, trataba con todas sus fuerzas, finalmente se rendía, terminaba triste y cansado, agotado de reconocer que no era capaz de liberarse. No se sabe cuánto tiempo estuvo ese elefantico tratando de liberarse de eso. Lo cierto es que llegó a un punto en la vida de él que se acostumbró y que aceptó en su mente la idea de que él no podía ser libre de eso. Dijo: no, yo no puedo y nunca podré hacerlo. Y eso se quedó ahí clavado en su cabeza, en sus estructuras mentales, al punto de que aunque creció muchísimo, todavía seguía creyendo que, como lo había intentado en otro tiempo y no había sido capaz, que ya ni siquiera